Bueno, empezamos. Ante todo, bienvenidos. Y claro, quería agradecer a los estudiantes de la Universidad de Chile por invitarme, invitar a nosotros en ese espacio, en su espacio, en un espacio donde imagino pasarán mucho de su tiempo, de sus días, de sus meses, de sus años. Un espacio que por esto está, me lo imagino, lleno de esperanzas, de sueños, de estudio, de fatiga, de luchas. Y me acuerdo un poco cuando yo estudiaba en el Conservatorio de Milano, en Italia, el conservatorio más importante de Italia, uno de los más importantes de Europa, con muchísimos estudiantes, muchísimos profesores, y también muchos profesores de composición y muchos estudiantes de composición. Y en este... Adelante. Y en ese conservatorio yo pasé, claro, mucho tiempo. Y mis clases eran clases como individuales. Llegaba, tomaba mi clase con mis profesores, encontraba pocos compañeros. Cada uno se preocupaba más de su estudio particular. Cada uno se preocupaba más de su estudio, entraba, encontraba algún compañero, salía. La relación realmente entre compañeros de estudio no existía. En un mundo de competitividad extrema. ¿Cómo estás? En un mundo donde la posibilidad realmente de compartir el momento del estudio y el momento creativo no existía. Todo tenía que ser más bueno que sus compañeros, hay que hacer las cosas más complejas. Y el concurso, siempre ese concurso, era un poco el objetivo de todos, el ganar el concurso. Claro, yo entré, estaba en ese ambiente de estudio. Además que los ejercicios usuales en el estilo de... Empezaba a componer algunas partituras mías, en el cual intentaba seguir un camino personal a nivel de imaginación, a nivel también técnico. Afortunadamente mi profesor en ese periodo era un profesor bastante abierto, en el sentido que no imponía una técnica o no imponía una estética. Intentaba acercarse y ayudar a encontrar un camino personal. Entonces yo, mientras hacía todos los ejercicios de estilo, el contrapunto renacentista, la fuga, y todas estas cosas, por un lado interesantes, por el estudio y sobre todo por la posibilidad de acercarse a un pensamiento compositivo de otros, intentando de acercarse también realmente a lo que era la representación sonora. Al lado de esto empezaba a componer mis primeras partituras. Y una cosa que no era posible en ese periodo, y aún ahora no creo que sea muy posible, era escuchar lo que uno estaba componiendo. O sea que yo componía, pero no escuchaba nada de lo que estaba componiendo. Claro, las piezas para piano, podía intentar tocarlas algo yo, pero realmente las composiciones que me interesaban, donde yo estaba experimentando algo para mí nuevo, a nivel tímbrico, formal, era una imaginación. Era fruto de experiencias mías, sí, pero también derivada por análisis de otros compositores. Y un día pasó que seleccionaron algunos compositores, estudiantes del conservatorio para componer piezas para un aniversario de un poeta italiano importante, y yo compuse dos piezas para voz y piano, y por primera vez escuché una pieza mía. Después de una fatiga enorme,
en el juntar dos intérpretes, voz y piano, ensayar muchas veces. También aprender mucho, porque en esa pieza para voz ponía cosas que era para mí un experimento. Estaba estudiando un poco de emisión vocal, había partes inspiradas, partes donde se utilizaba la consonante. O sea, era para mí una experiencia importante, personal, porque mis profesores no me direccionaban hacia esto, era algo que era fuera del conservatorio. Y logré, al final se logró montar esta pieza, hacer un concierto público en el conservatorio. Y esta, claro, fue una experiencia muy fuerte, obviamente, como todos, imagino, cuando escuchan por primera vez una pieza suya. Y esta grabación quedó en un cassette como recuerdo de ese momento. Pasaba que alrededor de los horarios de clases, lo que circulaba la voz siempre que hay que participar al concurso, porque el concurso era la única posibilidad, según lo que se decía, para escuchar tus piezas, para tener una posibilidad de viajar también, de participar a festivales y todo esto. Entonces yo, dentro de este clima, envié mi segunda pieza en el catálogo, porque esa pieza para voz y piano quedó con el número 1, la primera pieza ejecutada. Las otras anteriores están allá en alguna parte, a muchos kilómetros de distancia de aquí. La número 2 del catálogo, una pieza para clarinete, la envié a 2 concursos en Estados Unidos, así me decían, me envía y envié. Y por casualidad, no sé, la seleccionaron los 2 concursos. Y eso me abrió algo, me permitió, me permitió de viajar a 2 ciudades de Estados Unidos para conocer una realidad distinta de la que conocía yo. Yo nací en una ciudad chica, a algunos kilómetros de Milán, de pocos habitantes, pocos respecto a la ciudad de aquí, allá una ciudad media de 100.000 habitantes, donde no había un conservatorio. Yo estudié desde cuando era niño guitarra con clases particulares, hasta después entrar en el Conservatorio de Milán. Y entonces me encontré en un ambiente cultural completamente distinto. Pueden imaginar Miami, Buffalo, dos ciudades que tenían su peso también en el campo musical histórico. Y en ese viaje traía mi cassette con mi pieza para voz y piano, para presentarla, porque había una serie de encuentros, talleres, conferencias, además que los conciertos. Entonces ya escuché por segunda vez una pieza mía para clarinete, otro tipo de emoción, también por lo que iba buscando en el instrumento. Había una búsqueda también espacial, el intérprete que salía, entraba, se movía, todo eso. Y yo presentaba mi cassette con mi pieza de Italia. Y junto a mí habían otros compositores de otra parte del mundo, pero también muchos norteamericanos que tenían grabaciones de la orquesta sinfónica de aquí, del ensamble de allá. O sea que cada estudiante de composición de las universidades norteamericanas tenía la posibilidad de escuchar sus piezas, y bien ejecutada y muchas veces. Entonces eso me empezó a abrir algunas ventanillas. Pero claro, regresé a Italia, regresé a mi mundo de estudio del conservatorio. También con periodos no tan felices, en el sentido que me parecía inútil lo que hacía, porque componer si después no escuchas lo que escribes. La idea de la competencia, de componer como una competencia con los otros, me parecía cosa bastante rara. Después en ese periodo cambié casa, estaba haciendo también un año de allá hacía un servicio militar, yo hacía un servicio civil alternativo por todos mis ideales. En ese periodo, entonces un periodo sin dinero, sin muchas posibilidades, no sabía bien realmente cómo seguir. Seguía estudiando y por casualidad, en esos años, un poco después,
envié una pieza para orquesta, mi primera pieza para orquesta en un concurso en Italia, y ganó ese concurso. Y eso significó que entró bastante dinero. Se tenía un premio bastante alto, algo como 10.000 euros. O sea que, en su absurdidad de la situación, vi que de quel concurso podía entrar dinero. Que podía ser una posibilidad para vivir, para comer. Y de allá empecé a escribir, a componer muchas partituras y todas, a enviarlas a concursos. Hasta que entrar en un círculo bastante raro de ganar muchísimos concursos. Es como una competencia con el compositor de Barcelona y con otro italiano, que a ver quién ganaba más. Y por eso también la posibilidad de viajar mucho, de conocer muchos lugares de Europa, de algunos, de Estados Unidos, donde vi y tuve la oportunidad de conocer intérpretes, de escuchar mi partitura y todo esto. Claro que por un lado parece que bien. Por otro lado, ese sistema de la participación competitiva a los concursos te aísla del mundo, en el sentido que todos los autocompositores son adversarios, son personas con las cuales hay que competir, hay que ganar. Individuos del cual que hay que envidiarlos si ganan ellos, si no ganas tú. Y todo esto es el fruto de un sistema impuesto, en un ambiente, repito, del conservatorio, donde idealmente se reunían estudiantes con muchas ideas y propuestas y ganas de hacer, pero que se encasillaban en un sistema muy selectivo, por un lado, que impedía cualquier tipo de contacto entre ellos. Es un primer periodo de mi vida. Por hacer concursos dejé al lado la enseñanza. O sea, yo enseñé algunos pocos meses antes cuando apenas acababa de terminar los estudios, y después por muchos años no, porque tenía que viajar para los concursos. Enseñar significaba tener permisos artísticos, se llamaban así, para poder dejar por un periodo de enseñar, viajar y regresar. Cosa que no me parecía tan honesta y tan equilibrada respecto a los estudiantes, el hecho de estar en un conservatorio pero tener siempre que irme y dejarlos allá. Porque esto lo había experimentado antes con los profesores que por algunos periodos sustituía en algunos conservatorios, que eran compositores importantes y que siempre dejaban todos botados en su escuela para su carrera profesional, justamente por un lado. Entonces yo por muchos años, muchísimos, bastante, solo participaba a concursos. Hasta que este sistema de la envidia, del aislamiento, sistema raro, me invitó un día a decir basta concursos. Y quindi decir basta concursos ya no es algo que me interesa. Claro, mi situación personal en ese momento era de conocer muchos intérpretes que seguían tocando mis partituras, pero realmente como a nivel de relaciones interpersonales y humanas muy limitadas por ese aislamiento absoluto o semiabsoluto en el cual vivía. Termino de concursos, en ese caso, obviamente, para vivir hay que trabajar, se dice. Y entonces, con todos los títulos artísticos que tenía, entré a enseñar en los conservatorios. Y ya me encontré por el otro lado. Y también enseñé en el mismo conservatorio donde había estudiado.
E pasó, por ejemplo, una cosa rara, un año, que ya enseñaba armonía. Y llego, el primer día de mi contrato, y era ya el año académico empezó y encuentro que hay muchos estudiantes que no tienen un profesor. ¿Por qué? Porque los otros profesores, en un periodo de cambios a nivel estructural de los conservatorios, que se transformaban de conservatorio a universidades para equiparar el título europeo a todos los países europeos, esos profesores ponían horarios bastante raros, o muy temprano a la mañana, cuando algunos estudiantes que existían en otras escuelas no podían participar, un profesor que se presentaba como muy agresivo, que todos tenían miedo de él, o sea, que al final todos no sabían bien qué hacer y empezaron a entrar en mi clase. Y yo lo recibía porque me parecía correcto decirle, ok, está bien, por el momento, hasta que vamos a encontrar una solución. Y me encontré en pocos días, en 2 semanas, con 60 alumnos. Y los otros tenían 2, 3, 4, 5, 7. Se hicieron reuniones para intentar de equilibrar un poco más que tanto no se logró y me quedé con muchos alumnos. Eso significó para mí hacer muchas más horas de clase respecto a los otros, con el mismo salario. Porque en Italia, en el conservatorio, se enseñaba, ahora creo aún sigue así, con 12 horas semanales, 2 tardes de 6 horas o 2 mañanas de 6 horas, y el resto del tiempo era para garantizar un estudio de los profesores o una actividad profesional. Entonces, en un cierto sentido, se garantiza también una posibilidad del profesor de tener una actividad profesional. Y yo me encontré a quedarme mucho más, obviamente, porque por una suerte de responsabilidad hacia los estudiantes que todos estudiaron bien, salieron bien y todos felices. Pero la cosa que notaba y que no empezó a no gustarme, y que no la veía así cuando era estudiante, que salía de la clase y los profesores que tenían que trabajar estaban en el pasillo a tomar café, a hablar de sus cosas, a hacer sus contactos políticos y de posibilidades. En un ambiente que se estaba convirtiendo en universidad, o sea que cada conservatorio era en competencia con los otros conservatorios. O sea, no había relación entre conservatorios, pero todos intentaban tener más estudiantes posible, porque un conservatorio con más estudiantes tenía más fuerza que un conservatorio con menos estudiantes. Y cuando el gobierno o el ministerio decidía eso va a convertirse en universidad y eso no, lo que tenía más estudiantes tenía más posibilidad. ¿Y cómo se hace para tener más estudiantes? Hay varias técnicas. Allá, en un periodo político también particular, parece que la técnica de decir, si no estudias no importa, pasa lo mismo, funcionaba. O sea que me encontré en comisiones de examen donde el director decía, mira, tienen que pasar todos. Me encontré con profesores que entraron a enseñar a los 25, 26, 27 años, cuando terminaron de estudiar violín, de hacer algunos concursos, ganar concursos, entraron a enseñar al conservatorio. En este momento que entraron, pusieron el instrumento al lado y siguieron enseñando hasta los 80 años, sin estudiar un instrumento. Y además haciendo otros trabajos. O sea, el conservatorio era ir a pasar algunas horas a decir a 2 alumnos, más sí está bien lo mismo. Eso no significa que en el conservatorio no había profesores muy buenos. Pero entienden que era un poco una fortuna. Si logro encontrar un buen profesor o un profesor menos bueno. Y también la localidad geográfica. Había regiones de Italia que eran menos con profesores menos estables que otras. El Conservatorio de Milán, todos querían ir allá.
Significa que antes se daban como una vuelta para todos los conservatorios de Italia, acercándose cada año más a Milán para entrar en el Conservatorio de Milán. O sea que había algunos conservatorios del sur Italia, en zonas más pobres, donde nunca lograban tener un profesor 2 años consecutivos o en el mismo año cambiaban 3 profesores. Eso fragmentaba completamente, realmente no permitía una posibilidad. Bien, entonces un poco para dar una idea de una situación de un estudio superior musical en mi país. De cuánto yo como estudiante no tuve la oportunidad, repito, de compartir mi momento creativo, de dialogar con mis compañeros, de hacer cosas junto a ellos, de tener intérprete a disposición para poder escuchar mis partituras, para dialogar sobre lo que quería hacer y me gustaba hacer. Además, otra imposición de los conservatorios era como cuando yo entré en el Conservatorio de Milán, me sentí casi como obligado moralmente a dejar al lado mis experiencias musicales anteriores. Yo desde cuando tenía 10 años escuchaba un cierto tipo de música. Adelante. A ver, también esa fue la experiencia. En Italia llegaron los Inti Illimani. Ya desde el 74, así yo empezaba a escucharlos, tenía 10 años, empezaba a escucharlos. Y de allá empezaba a encontrar muchos nombres que me interesaban. Había con poemas de Pablo Neruda, ¿quién es Pablo Neruda? Entonces vamos a buscar quién es Pablo Neruda. Hablaban de una ciudad, ¿qué es esa ciudad? Iba a buscar qué es esa ciudad. Encontraba otro nombre, Violeta Parra, Víctor Jara, Atahualpa Yupanqui. O sea, empezaba a descubrir algunos nombres de personajes históricos de ciudades que como de niño me abría una imaginación sobre un mundo que yo no conocía. Y empecé a leer muchos libros, novelas y poemas que un poco se relacionaban a ese mundo latinoamericano que me gustaba. Pero me doy cuenta ahora, pensándolo, o me doy cuenta después pensándolo, que en el momento en el cual entré en el conservatorio, este mundo fue puesto al lado por escuchar el repertorio romántico, analizar la partitura de los grandes compositores románticos, el repertorio antiguo que me gustaba. Y col tiempo un poco ese interés paralelo que nunca se paró, salió de nuevo y a un cierto punto, claro, decidí de conocer un mundo que me imaginaba bajo algunos parámetros, que me provocaba algunas emociones fuertes al imaginarlo, y me gustaba conocerlo. Claro, yo era un compositor contemporáneo que ganaba concursos, o sea, bien etiquetado y bien definido. Entonces, cuando decidí un día voy a viajar para conocer, algo me empujó a decir, pero si voy a proponer una conferencia para hablar de mi música. Y un año que enseñaba al Conservatorio de Milán, envié, antes de que me llamaran en ese conservatorio de los 60 y todo esto, antes de que me llamaran, envié 3 mails. Así. Uno a la Universidad de Chile, porque yo conocía, me gustaba Chile, decía, quiero ir a ver cómo es Chile. Envié un mail, casualmente, a la Universidad de Chile. Otro mail a un conservatorio a Lima, porque Perú es interesante por toda su historia. Y otro en México, porque México es otro país que me interesaba en ese momento. Era el 2006.
y esos mails uno regresó como dirección que no, equivocada, lo de aquí, raro, y ahora siguen rebotándome muchos mails de la Universidad de Chile, no sé por qué, pero eso pasa. El segundo en México me contestó, escribí al Instituto de Cultura de México porque no sabía a quién, y me enviaron un mail con algunos contactos de la escuela de allá. Y un tercero de Lima, del Conservatorio de Lima, que me decía, ah, sí, qué lindo, puede pasar por aquí y podemos hacer algo. Yo envié esos mails y el día después me llamaron del conservatorio, o sea que ya me olvidé, ya pasaron a un segundo plano. Pero quedó esa mail del Conservatorio de Lima que me proponía en un primer momento de ir allá a enseñar todo el año. Y dije, no, no es posible. O sea, mi mail, la propuesta era, como yo estaba en ese periodo del Conservatorio Italiano, donde como se postulaba para entrar a ser profesor, y hacían las selecciones, yo enviaba diciendo si acaso de esa parte había algo similar, que uno podía proponerse como profesor pasando por alguna selección de no sé qué tipo, con títulos artísticos, para ver si era posible hacer un periodo de enseñar. Obviamente, claro, en Perú me dijeron que sí, qué lindo, podemos hacer un curso aquí. Yo contesté a ese punto que no, porque estaba enseñando al Conservatorio de Milán, y quedamos que podía ir allá en un periodo durante el verano italiano para hacer algo. Entonces yo tomé mis decisiones. En ese año casualmente tenía como alumnos en el Conservatorio de Milano 3 peruanos, no sé por qué pasó esto, y entonces me organicé para viajar a Perú. El viaje a Perú desde Italia es muy costoso. Pasando por Buenos Aires es un poco menos costoso. Entonces digo, voy a Buenos Aires, puedo quedarme algunos días allá para ver cómo es Buenos Aires. Claro, siempre viví con poco a nivel de, pero claro, tenía la posibilidad de pagarme un pasaje para viajar, cosa que no es tan frecuente. En todo caso, llegué a Buenos Aires y propuse una conferencia a un instituto que encontré en internet que no sabía qué era, se llama SEAMC, después supe qué es, y después una universidad, Universidad de Santa Fe, Universidad del Litoral, enviamos un mail a la Universidad del Litoral. Me contestaron diciendo, sí, que bien, ya yo me ofrecía a dar una conferencia hablando de un seminario con un título, un temario definido, hablando de mi música, intentando de conocer un poco lo que pasaba y revisando algunas partituras para poner. Entonces me quedé como esos 15 días en Buenos Aires e en Santa Fe, dando esas 2 conferencias. Empecé a conocer a algunos compositores y músicos latinoamericanos, los primeros que había conocido. Yo no conocía. Había un mexicano en Italia que estudió conmigo, que pero era más italiano que mexicano, sobre todo por su manera de actuar. Y nada más, no conocía realmente. Entonces fue el primer contacto con algunos jóvenes compositores latinoamericanos, en este caso argentinos. Cuando llegué tenía que viajar a Perú. La primera pregunta normal y natural es a ellos, ¿qué pasa en Perú? Entonces pregunté a esos compositores que se reunían muy bien preparados a nivel técnico, de conocimiento. Les pregunté qué pasa en Perú, en Bolivia, porque eran curiosidades, y no sabían decirme nada. No sabían nada de lo que pasaba en los otros países latinoamericanos. Al contrario, sabían todo perfectamente, los nombres de los compositores europeos, la fecha de nacimiento, cuándo murieron, la partitura, cuándo la compusieron, cuánta página era, cuántos compases y qué nota ponían el quinto compás. O sea, realmente había un conocimiento profundo, extremadamente profundo, que ni yo sabía, me decían nombres que yo no conocía, partituras que yo no sé qué son, de lo que pasaba donde yo vivía, y no sabía mucho de lo que pasaba en otros países latinoamericanos. Además, no tenían contactos con intérpretes realmente profundos, con intérpretes en ese periodo del 2007, y tampoco sabían mucho lo que pasaba en otras universidades. Bien, primer contacto, viajo a Perú desde Buenos Aires, llego a Lima y la situación es
completamente distinta. Buenos Aires es una ciudad con características europeas, por un lado. O sea, cuando yo llegué sentí sí acercarme a un mundo distinto, pero de por sí había características que parecían un poco a mi país. Los italianos, sobre todo en el sur, tienen algunas características muy similares a los argentinos, además los argentinos muchos descendientes de italianos, o sea que en un ambiente que por un lado era bastante familiar. Llegar a Lima era un mundo completamente distinto, otra realidad. Y fue un impacto bastante fuerte. Yo llegué en contacto con un profesor de allá, de música, que me hospedó en una casa y sus hijos el día siguiente por la mañana, llegué como a la medianoche, a la 1 de la noche, el día siguiente por la mañana me llevaron al centro de Lima. Y para mí fue un impacto fuerte, la micro que en 3 filas, un caos, algo que era muy distinto de mi percepción de una ciudad. Pero eso se amplificó aún más cuando empecé a viajar por las ciudades más chicas del Perú, increíbles, lindas. La manera de vivir, el tiempo, esa capacidad de compartir la vida, de la fiesta tradicional. O sea, empecé a encontrar como turista, por un lado, una serie de mundos que no me imaginaba en mi imaginario, escuchando música, leyendo poemas, era otro. No tan distinto, pero otro. Y allá encontré una fuerza enorme, me encontré involucrado en fiestas tradicionales donde a bailar huayno en un pueblito del altiplano. O sea que realmente algo que nunca había imaginado antes. Entonces, mientras estaba en Lima, empecé a dar algunas conferencias allá, clases allá, a los músicos de Lima, y sentí la necesidad como de conocer otras ciudades más en profundidad. Y pensaba que una manera posible para conocerlo más en profundidad era ir la misma dinámica. Hablo un poco de mi música y escucho lo que están haciendo, veo lo que están haciendo. Entonces empecé a proponer una serie de conferencias y seminarios en distintas ciudades de Perú. Estuve en Cusco, Arequipa, Puno, Trujillo, Chiclayo, en varias ciudades de Perú, conociendo realidades muy distintas una de la otra. Y sobre todo viendo cómo la realidad de la capital de Lima era realmente muy distante de la realidad de las otras ciudades. Entonces veía un poco ese contraste, ya empezaba a entrever ese contraste entre un ambiente académico oficial, donde se estudiaba música europea, donde se preparaba músico para la Orquesta Sinfónica de Lima que tocaba música europea, y un ambiente tradicional y popular, donde los que vivían en el mismo pueblo compartían la vida de todos los días y participaban juntos a la fiesta tradicional, donde el niño aprendía a tocar un instrumento junto a sus padres, sus abuelos, el mismo instrumento. Y asociaba el tocar un instrumento realmente como una posibilidad de compartir los momentos de la vida. En el conservatorio no veía esto. Veía cómo el tocar instrumento era un acto individual, donde se perdía la posibilidad real de compartir, donde el mismo niño que aprendía esos instrumentos de la tradición, llegaba en el Conservatorio Nacional, le quitaban su instrumento para tocar otro instrumento, y para tocar otro repertorio, otra música. Y de allá, siempre por este afán de conocer, viajé a Ecuador, a Quito, a Guayaquil, y viajé a Bolivia, a La Paz y Cochabamba, y seguí viendo y conociendo realidades muy distintas. Lima es muy distinta de La Paz, radicalmente distinta. Lima es una ciudad que tiene esta característica muy europea por un lado, ¿no? Que siempre fue una ciudad, el centro del virreinato, de todo lo que era lo que llegaba de Europa. Vi un video, una película de los años 50 o 40, del centro de Lima eran autos negras, no se veía presencia indígena,
cosa muy distinta de lo que es ahora Lima. La Paz, al contrario, está al centro de la cultura altiplánica. Entonces las decisiones políticas que se toman en una ciudad que está al centro de una cultura con alguna característica son bien distintas de las decisiones políticas que se toman en una ciudad como Lima. Y realmente yo veía como la diferencia entre Lima y, por ejemplo, Puno, que es una ciudad en el altiplano cerca de Bolivia, cerca del lago Titicaca, la realidad era completamente distinta, pero los programas de estudio eran los mismos. Conocí profesores allá que me pedían, el profesor de piano que me preguntaba, ¿qué puedo enseñar? Yo no sé tocar piano, pero tengo que enseñarlo, porque de Lima nos dice que tengo que enseñar esos instrumentos. Ellos tocaban otra música y hacían otro tipo de vida musical, interesantísima, la Candelaria, todo lo que es la vida, la tradición y la música popular de esos lugares. Entonces, viajando, empecé a tener algunas ideas respecto a lo que encontraba. Veía este aislamiento de los ambientes académicos respecto a una realidad, esta incapacidad o imposibilidad de relacionarse, de hacer las cosas juntos muchas veces en los ambientes académicos, al contrario de lo que pasaba en los pueblos, por ejemplo. Y de allá regresé a Argentina, Buenos Aires y Uruguay, hasta llegar por primera vez aquí, a Chile. Fue en el 2007, a finales de octubre, y por casualidad. O sea que yo, en mi periodo de enviaba mail en toda parte para proponer, ver qué pasaba, llegó una mail también aquí. Yo envié un mail aquí también. Pero aprovechando el tema, ¿por qué crees tú que en estos conservatorios, como que, no sé, por ejemplo, en una carrera de composición como esta, nosotros analizamos tanta música europea, etcétera, y podemos pasar toda la carrera sin revisar o revisar muy poca música de nuestros mismos compositores? Sí, eso, voy a llegar rápido a esto porque estaba un poco llegando aquí. Entonces, llegué aquí por ese mail que envié, me invitaron, y empecé a hablar con los estudiantes por primera vez de aquí. Y lo que fue interesante, se me presentaron alguna partitura, hablamos de esto y hablé un poco de lo que para mí era el proceso creativo, la relación con lo que ya escucharon varias veces probablemente. Y me encontré con una situación que parecía a la de las otras partes. Primero, todos me decían, nadie quiere tocar mi música. Era la frase más común, nadie quiere tocar mi música. No tenemos posibilidad de escuchar música. Preguntaba lo mismo, si conocían algo de otras universidades del país y no tenía respuestas claras. Veía, claro, alguna característica distinta que la de otros países y que me parecían interesantes, sobre todo en relación con la música popular, por ejemplo. Entonces quedé un poco, salí de Chile, estuve aquí poco, como 10 días, salí de Chile con esta impresión. Y se abrió la posibilidad de participar, yo salí de aquí el 1 de noviembre y de regresar aquí en enero para el Festival de la Universidad de Chile para dar 2 conferencias dentro del marco del festival. ¿Por qué? Porque ya cuando llegué aquí empezaba a proponer la idea de hacer algo, porque en ese viaje de 4 meses salió el nombre Germinaciones, las flores. Vamos a ver si puede proponer una actividad para intentar de poner en práctica lo que yo sentía que me faltó cuando era estudiante, que me parecía importante proponer, o sea, crear un espacio o intentar abrir espacio donde se pudiera compartir, hacer música, escuchar la partitura que uno estaba componiendo, relacionarse con los otros y desarrollar una capacidad, digamos, de escuchar el otro, de respeto del otro, de la enorme variedad que existe.
Entonces, la propuesta era regresar aquí en enero durante el festival, dar esas dos conferencias para ver cómo proponer ese proyecto. La realidad es que cuando hablaba en el 2007 de esta idea de invitar intérpretes a tocar la partitura de los jóvenes compositores para presentarla en un concierto, la primera frase que escuché decir, que me dijeron fue: no es posible. Nunca encontrarás un intérprete que pueda tocar partitura de los jóvenes compositores. O tienen que pasar por los canales oficiales. Por los festivales. Esa fue la primera frase. Pero lo mismo, la idea era ver cómo se podía proponer esto. Entonces, regresé en enero. Se dieron esas dos conferencias donde participaron varios estudiantes. Fueron para mí una experiencia muy linda. Y en esa ocasión hablé con la que en ese tiempo era la vicedecana y empezó a proponer esa idea de COPIU. Claro, Milena en todo esto tenía un rol determinante, pero yo no la conocí cuando llegué aquí por primera vez, porque cuando envié ese mail al departamento de música, el director de ese tiempo me contestó a través de Milena que sí era posible hacer esa conferencia. Yo llegué aquí y conocí a Milena, con la cual un poco hablamos siempre de ese momento, de las ideas que movían ese proyecto. Entonces, en enero se habló con la vicedecana para proponer ese tipo de actividad. ¿Cómo se puede hacer un curso en 3 fases? Una primera fase donde se reúnen músicos, compositores, jóvenes, intérpretes para hablar de algunas ideas compositivas, por una idea que yo tenía de proceso creativo, como en fase sucesiva bien definida, que aún tengo y sobre la cual se puede dialogar. Una segunda fase donde se miraba la partitura un poco más a nivel técnico, y una tercera fase con los ensayos y la presentación en el concierto de las piezas. Y esa fue una experiencia interesante, lo estoy pensando en esos días, de alguna dinámica que se crearon dentro de ese primer COPIU. Aparte, el interés, yo llegué aquí como a finales de julio, el curso era en agosto, a mitad de julio, para invitar a escribirse, se habló con los profesores y la primera cosa que me pareció muy, muy interesante, importante, es que varios profesores, instrumentistas, Carmen Letelier, Miguel Villafuela, Jorge Espinosa, Elías Allende, se pusieron a disposición para tocar las partituras de los inscritos. Y eso me pareció que iba un poco contra la... Te callaba algo. Iba un poco contra lo que me habían dicho antes, que nadie quiere tocar las partituras. Entonces se armó, en ese año como postularon, se inscribieron a ese curso entre compositores e intérpretes, llegaron como 60, 70 personas. Quedaron seleccionados como 20 compositores, se formó el primer... Se formó el primer copio ensamble, que era de 5 músicos, con Villafuela, con la Carmen Letelier, con Jorge Espinosa, con Patricia Castro, con Elías Allende. Y se compusieron una serie de partituras para ese ensamble o también para otras agrupaciones. Y durante la dinámica del curso lo que salió fue, que lo pienso ahora, algunos contrastes fuertes entre, me acuerdo cuando se presentó un compositor del Arcis que tenía una idea muy distinta a nivel compositivo respecto a los estudiantes de la Universidad de Chile, y se empezaron discusiones muy fuertes y a veces casi violentas de parte de algunos respecto a este compositor que tenía una idea distinta. O sea, vi como muchos estudiantes que participaban, no muchos, 2, 3, que participaron, tenían como de defender un rol que le habían puesto en la cabeza bien.
diciendo el compositor contemporáneo hace esto, y si hace esto no eres un compositor contemporáneo. Y pasaron esa lucha bastante fuerte interna y también defensas de roles muy con decisión. O sea, no, porque eso es. Y yo también un poco me involucré en esto, acababa de salir de Italia y también me puse en algunas discusiones, defendiendo algunas posiciones sobre lo que era para mí el proceso creativo, otro me decía cosa distinta. Entonces me recuerdo de esas discusiones muy decisas que se presentaron. Lo mismo, fue todo muy emocionante, me acuerdo los ensayos, las dificultades también de organizarlos, y el concierto, donde se estrenaron 13 partituras, el primer concierto que se realizó aquí. Col tiempo, la propuesta con el nuevo COPIU, la idea era involucrar siempre más universidades, porque una idea principal era también crear ese contacto en general. Entonces, desde el año sucesivo, la participación de compositores de otras universidades fue mucho más grande, y veo que también con el tiempo el equilibrio de diálogo se estabilizó, un poco más de respeto. Ahora, el sistema, un poco que decía Max, la reproducción de un sistema competitivo, donde los espacios están cerrados y definidos por algunos, invita a lo que decía antes, esa competencia extrema respecto a un espacio que no existe. Muchas veces, por ejemplo, los festivales en general de música contemporánea, que nacieron hace algunos años, después quizá podemos un poco hablar también de esto, tienen programaciones bastante cerradas, donde casi siempre los que tienen una posibilidad de participación real son los mismos compositores. Y dentro de las instituciones muchas veces se crea esa dinámica de decir que la única oportunidad para que uno pueda escuchar su partitura es postular a un concurso o postular a un festival. Por ejemplo, hace unos años yo le preguntaba, o sea, Cáceres siempre decía, no, si este espacio está abierto a todos los estudiantes, etcétera, el festival pueden participar todos los que quieran, pero al final de todos nosotros seremos cuántos estudiantes en composición, 50, 40, 2 o 3 logran presentar obras en el festival de enero que se realiza acá, y más encima haciéndonos competir entre nosotros. Sí, eso es la normalidad, no es un caso particular. O sea, en todas partes donde yo estuve viajando, veía que en estos festivales oficiales, que tienen financiamientos oficiales, el espacio es limitado a algunas decisiones que se llaman artísticas. La posible participación es mínima por su dinámica interna. O sea, un festival que no nace de una posibilidad de, por ejemplo, colaboración o de fomentar una creación de los jóvenes compositores bajo otra perspectiva, sino de una selección basada sobre algunos criterios que se pueden definir o menos, que pueden ser más o menos evidentes o paleses. Pero lo que digo yo es que muchas veces un estudiante basa o gasta sus esfuerzos en intentar de entrar en un espacio que no lo quiere. Como tú dices, si hay muchos estudiantes, de estos solo 1 o 2 tienen la posibilidad, ¿por qué seguir insistiendo en un espacio de ese tipo? Espera, ¿por qué no intentar de crear o de ver si hay alternativas posibles? Yo estudio en la universidad, tengo un profesor y somos 20 alumnos.
Y cada año o cada generación, cada ciclo, hay otros 20 y otros 20. Y el profesor, justamente, queda muchos años. O sea que yo escucho muchos estudiantes que dicen que quieren ser profesores en esa misma institución. ¿Qué posibilidad tiene un estudiante de ser profesor en la misma institución donde está estudiando? Si generaciones y generaciones se suman, el número crece, crece y uno podrá ser, quién sabe, un futuro profesor en esta universidad. ¿Qué posibilidad tengo yo de entrar en un festival si seleccionan 2 partituras y somos 200 a postular? ¿Y por qué yo debería competir con mi compañero por estar yo y no que no esté él? ¿Bajo qué perspectiva? ¿Y por qué eligen a él y no eligen a mí? ¿Qué tiene él más que yo? Entonces, si él tiene más que yo, lo envidio. O si él entró porque tiene otros caminos, entonces empiezo a pelear con él. Todo el sistema competitivo invita a esto, a la pelea absoluta y a la envidia y a la incapacidad, imposibilidad de hacer la cosa junto a los otros. Entonces, siempre el intento de entrar en un sistema que no quiere es destructivo de cualquier gana o impulso creativo. Y muchas veces como obliga a definir estéticas o seguir alguna línea. Aquí llegamos un poco a lo que dices tú. Si en un festival que se denomina de música contemporánea o festival latinoamericano de música contemporánea, uno dice, ¿qué tengo que componer para entrar en un festival latinoamericano de música contemporánea? Con lo que estoy haciendo, ¿le va a gustar o no? Y si no le gusta, entonces tengo que hacer algo distinto. Yo quiero hacer esto, pero no puedo hacerlo, voy a hacer algo distinto, porque así puede ser que le guste y que yo entre en esa dinámica del festival. La relación con los profesores. Yo, cuando estudiaba, como decía antes, tenía mis profesores muy especialistas. El especialista de contrapunto renacentista. Sabía todo lo que era el contrapunto renacentista. Te podía decir exactamente todo. Y reproducir exactamente como era un doble coro de Palestrina. Podía parecer Palestrina. Y él enseñaba a los alumnos una técnica específica para que todos los alumnos pudieran reproducir de manera precisa lo que era un contrapunto renacentista. Otro profesor especialista en otra materia. O sea que en mi conservatorio, en Europa, en las universidades, hay profesores que son extremadamente técnicos, especialistas en un campo específico. Y funciona en el sistema porque todos los alumnos tienen la misma característica, o sea, son todos iguales. Todos tienen la misma experiencia sonora, todos se acercan de la misma manera a la educación, todos se acercan de la misma manera al estudio, todos estudian con los mismos ritmos, con los mismos horarios, las mismas cosas. Un mundo de, como decía antes, soledades, donde cada uno es aislado de los otros, y todos intentan alcanzar esos lugares que le permiten de tener un espacio político muchas veces. Entonces, en ese mundo de uniformidad, una educación basada sobre la especialización funciona. O sea que dentro del grupo todo tiene conocimiento específico y uno va a convertirse en profesor y enseñar a otros y los espacios para enseñar son muchos, los que estudian son muchos y todo funciona bien. Un aplauso. Aquí viajando yo vi una cosa que es mucho más interesante. Que los que están en la universidad, los estudiantes, tienen todas experiencias distintas. Cada uno proviene de experiencias muy distintas, y sobre todo en algunos lugares más que otros. O sea que dentro del ambiente universitario, lo que domina es la variedad de los estudiantes, no la homogeneidad. Entonces, en un mundo así, ¿funciona una enseñanza especialística extrema? Y por otro lado, hay profesores que tienen especialización, pero muchas veces esos profesores tienen el espacio para enseñar lo que conocen realmente o tienen que enseñar otra cosa. Hay respeto de la diversidad de los estudiantes, se escuchan los estudiantes lo que tienen que decir
o solo les dice qué tienen que hacer. Entonces, en un mundo donde la variedad extrema es presente, la primera cosa, pienso, por un profesor, sería convertirse más en guía que en profesor que determina un saber con la S mayúscula, un conocimiento con la C mayúscula. ¿Cuánto es importante una primera fase de escucha de lo que cada uno quiere proponer? Me gustaría, yo conozco esto, yo quisiera hacer esto. Y no solo, sino junto a los otros. Yo digo lo que me gustaría, los otros me escuchan y yo escucho a los otros que gustaría a ellos. Y después vamos a compartir los conocimientos entre nosotros para que cada uno aprenda de los otros. El profesor pueda tener una idea de cada uno y eventualmente aconsejar y guiarlo por un camino o por otro camino. Y además, sobre ese camino, el profesor tenga la posibilidad de enseñar lo que él conoce. ¿Cuántas veces encontré profesores que tienen que enseñar el doble corno renacentista y nunca estudiaron con doble corno renacentista? Cuando podrían enseñar perfectamente otra cosa y no pueden enseñarla porque es otra cosa que no está en el programa o porque la está enseñando otro que puede ser que no conozca esto, que conozca otra cosa porque no sé qué. Entonces, puede entender cómo la dinámica interna en algunos lugares podría funcionar mejor bajo otras perspectivas.